Gracias. Bueno, el Señor, como ustedes sabrán, cada día es ahí conectadas con el Señor. ¿Por qué? Pues porque pedirle dirección, nos toca pedirle dirección, ¿cierto? Porque o si no, no seríamos capaces de estar acá cada día enfrente de esta pantalla. Primero porque tenemos una responsabilidad delante de Dios y segundo porque no es fácil cada día que el Señor sea el que nos dirija con un tema específico, porque Él es el que conoce nuestras vidas y nuestros corazones y los de nuestros hijos y nuestras generaciones. Entonces, bueno, el Señor hoy me ha regalado un tema y es voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Entonces, yo no sé cómo va tu ánimo. Me gustaría verla, si pueden abrir las cámaras, las que la puedan abrir. Qué rico poder verlas. Bueno, no sé cómo va su ánimo, no sé cómo han estado estos días, ¿cierto? Ya llevamos, ¿qué día hablábamos con mi hija? Que llevábamos como año y 8 meses orando. Todas las semanas por la vida de nuestros hijos y creo que algunas hemos visto las respuestas, otras no. Y a veces como que nos desanimamos, ¿cierto? Como que se acaban nuestras fuerzas, empezamos a desmayar porque no hemos visto los resultados que queremos, los resultados que nos gustaría ver, mejor dicho, más bien. Pero hoy quiero decirles que antes de ver el resultado, antes de ver esa victoria, debemos pasar por el desierto. Y esto es algo que no nos gusta, tal vez. Nosotras, a ninguna nos gusta estar en el desierto, a ninguna nos gusta tener inconvenientes, tener aflicciones, pero pues lo cierto es que el Señor lo prometió en su palabra, ¿cierto? Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. Nosotras llevamos año y medio orando, un poquito más de año y medio. Y bueno, algunas no sé cuántos años llevan con su aflicción, con la situación que están viviendo. Pero el Señor nos dejó el pueblo de Israel como ejemplo, ¿cierto? Ellos duraron 40 años en el desierto, pero el Señor estuvo con ellos, que es lo más lindo de todo. El Señor estuvo con ellos y quiero que miremos Deuteronomio 29, el versículo 5, dice: durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. ¡Wow! 40 años, ¿cierto? 40 años donde no se gastaron ni las sandalias, no se gastó su ropa. ¿Y esto qué significa? Que el Señor estuvo con ellos. El Señor estaba acompañándolos en estos 40 años de desierto. Todas sabemos la historia, que ellos tenían que estar 11 días en el desierto. Pero por su desobediencia, por su quejadera, por su necedad, tuvieron que pasar 40 años en el desierto, ¿sí? Y yo no sé si algunas de nosotras estamos en el desierto por eso, si todavía estamos en ese desierto por esa situación, porque somos desobedientes o porque hemos sido necias o porque nos quejamos todo el tiempo o porque no creemos en las promesas que Dios nos ha dado. Ellos estuvieron allí 40 años porque no creyeron que el Señor les iba a entregar la tierra prometida. Ellos estuvieron ahí a un paso de cruzar a la tierra prometida y no lo creyeron y por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Entonces, eso me mostraba el Señor, ¿cierto? Que muy posiblemente no hemos tenido la victoria
Bueno, primero porque es importante que pasemos por el desierto o que nuestros hijos pasen por el desierto. Y en segundo lugar, puede ser porque no le creemos lo suficiente al Señor, porque no creemos las promesas que Él nos ha dado, porque no nos apropiamos de esas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, estaba mirando algunas cosas para ver la victoria que el Señor me mostraba y eso. Para ver la victoria, cada uno tiene que vivir su proceso, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que vivir su proceso, cada una de nosotras y cada uno de nuestros hijos tiene que vivir su proceso, ¿cierto? Entonces, no les evitemos a nuestros hijos lo que les toca vivir. Apoyémoslos, acompañémoslos en este proceso, pero no les evitemos lo que el Señor tiene que formar en ellos, en ese desierto. ¿Qué tal? Eclesiastés 3:1 nos dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Entonces, el Señor tiene todo bajo control, ¿cierto? Entonces, no nos afanemos y no les evitemos a nuestros hijos esos procesos. Nosotros queremos guardarlos como en una cajita, ¿cierto? Como en esa cajita de cristal y muchas veces no los dejamos vivir lo que ellos tienen que vivir, ¿cierto? Yo sé que a nosotros como creyentes nos pasa mucho, ¿cierto? Digamos, mis hijos estuvieron siempre aquí en la casa, guardados, salían solo con nosotros, iban, venían y después en el colegio. Pero en el colegio tenían ruta, que los recogía, mi esposo los llevaba a la ruta, se subían a la ruta y después yo los recogía cuando se bajaban. Entonces, siempre estaban ahí guardaditos, nunca salían a coger un bus solos, nunca hacían nada de estas cosas solos porque queríamos tenerlos protegidos, pensábamos tenerlos protegidos, pero la realidad es que en algún momento ellos tuvieron que salir al mundo, ¿cierto? A la universidad. Dani tuvo que salir a la universidad y ya cuando cada uno fue saliendo de bachillerato ya tuvieron que empezar a salir. El que más pronto salió fue Andrés Felipe, solo, creo. Entonces, nosotros queremos evitarles tantas cosas, pero no los dejamos vivir en realidad lo que ellos tienen que vivir. Entonces, yo no sé qué proceso está viviendo tu hijo en este momento y tú se lo quieres evitar. Entonces, no tenemos que evitarle los procesos que Dios quiere. Tenemos que nosotras estar en constante oración, en constante comunión con el Señor, para que el Señor nos muestre, para que el Señor nos revele, ¿sí? Y para que aceptemos la voluntad de Dios. Si es un proceso que mi hijo está viviendo, que yo lo pueda acompañar, que yo lo pueda apoyar, que yo lo pueda animar, pero que no le evite ese proceso que tiene que vivir. Vivian alguna vez nos ha dado ejemplos como por ejemplo que siempre les damos para el arriendo o les damos para la luz o les damos para pagar las cosas que ellos tienen que pagar ya cuando se van de casa, por ejemplo, ¿cierto? Les queremos evitar o que tienen deudas, entonces yo se las pago o que tienen, ¿cierto? No, o sea, son cosas, hay cosas que nosotras tenemos que discernir, que nosotras tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Hay cosas que podemos ayudarles a evitar, ¿cierto? Dándoles instrucción, guiándoles en instrucción del Señor, ¿cierto? Pero hay cosas que ellos deben vivir porque el Señor se las está permitiendo que ellos vivan. Entonces, no les evitemos el proceso, porque ellos necesitan vivir su proceso para poder ver la victoria, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y este versículo siempre me ha gustado mucho, Lucas 22, del 31 al 32. Y dice así.
Lucas 22 del 31 al 32. Dice, Simón, Simón, ahí está hablando Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que Satanás estaba pidiendo a los apóstoles, ¿para qué? Para zarandearlos, para darles 3 vueltas. Pero él estaba diciendo que él estaba pidiendo por Pedro para que su fe no faltara. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotras por nuestros hijos, ¿cierto? Que su fe no falte y que nuestra fe no falte cuando ellos estén pasando por el desierto, cuando nosotras estemos pasando por el desierto. Que no desmayemos, ¿cierto? Que sigamos creyendo que el Señor es poderoso, que esas promesas que el Señor nos ha dado las vamos a recibir, ¿sí? Que Él no se equivoca, que Él no miente y que Él está orando por nosotras y por nuestros hijos para que nuestra fe no falte. Bueno, el tercer punto es no desmayemos, sigamos creyendo. Entonces, para no desmayar, debemos arrancar de raíz tus dudas, tus miedos e inseguridades. ¿Sí? Debemos arrancar de raíz nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Perdón, me equivoqué, este es el tercero. Arranca de raíz tus dudas, tus miedos y tus inseguridades. Entonces, ¿qué está impidiendo en tu vida y en la de tus hijos que obtengas la victoria? Este versículo es hermoso y también ya lo hemos visto, pero a veces se nos olvida, ¿cierto? Jeremías 1:10. Dice, hoy te doy autoridad. Fíjense lo que está diciendo el Señor en esta palabra. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer? Qué responsabilidad y qué impresionante lo que el Señor hoy te está diciendo. Si no te lo has creído, créetelo, por favor, porque el Señor hoy te está diciendo a ti que para que tú tengas la victoria, para obtener la victoria, ¿qué debemos hacer? Creer que el Señor hoy te está diciendo, hoy te doy autoridad. Creámonos que tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado como madres. El Señor nos ha dado la autoridad. ¿Para qué? Para que hagas frente a las naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Hemos tenido una enseñanza completa sobre este tema. Si lo recuerdan. Pero hoy el Señor nos lo está recordando, ¿cierto? Para obtener la victoria, debemos arrancar de raíz esas dudas, esos miedos, esas inseguridades, porque nosotras tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para hacerlo, para obtener los reinos, ¿sí? Para conquistar esos reinos, para conquistar ese reino de tu hijo que está en las drogas, de tu hijo que está en el alcoholismo, de tu hijo que está apartado del Señor, ¿sí? Yo no sé cuál es el reino que tú tienes que conquistar,
Yo no sé cuál es el reino que el Señor te está entregando. Esa autoridad que el Señor te está entregando hoy en tus manos o que ya te ha entregado, pero que tú no te lo has creído, el Señor te lo ha entregado en tus manos. Y tú debes tomar esa autoridad que el Señor te ha dado para arrancar lo que tengas que arrancar de la vida de tu hijo, las dudas y de tu vida, tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, ¿cierto? De que por qué no hemos recibido la victoria, de que por qué no hemos visto ningún cambio en la vida de nuestros hijos, que están peor cada día, que mire lo que está sucediendo, que llevamos tanto tiempo orando, pero que mire si sigue pasando lo mismo o está peor. No desmayes, no desmayes, porque el Señor te ha dado la victoria, el Señor te ha dado la autoridad para que tú arranques de raíz todo esto, todo lo que está sucediendo en la vida de tu hijo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que sembrar. Porque si tú arrancas, tienes que sembrar algo bueno. Si tú arrancas algo malo de la vida de tu hijo, tienes que sembrarlo. Tienes que sembrar algo bueno. Si recordamos, se me viene a la mente en este momento, cuando salen unos demonios de la vida de una persona, de la casa de un hombre, y la casa queda desordenada, queda vacía, queda limpia pero vacía. Como quedó vacía, ¿qué pasa? Viene con otros demonios más poderosos y se posesiona. Entonces, por eso tenemos que sembrar en la vida de nuestros hijos. Arrancamos lo malo, pero sembramos lo bueno. Ahorita vamos a orar por eso. Bueno, entonces debemos hacer esa lista en nuestro cuaderno, ¿cierto? De qué vamos a arrancar y de qué vamos a sembrar en oración, ¿cierto? Para poder orar con eso. Hoy arranco esto de la vida de mi hijo, arranco su desorden, arranco su pereza, arranco su flojera y siembro, ¿sí? Siembro orden en la vida de mi hijo. Siembro bendición, siembro, ¿cómo se llama? Que sea activo, que sea proactivo, ¿sí? Tenemos que arrancar, pero también tenemos que sembrar. Acuérdense, Jeremías 1:10, y tú tienes la autoridad de hacerlo, porque el Señor te ha dado la autoridad. Entonces, créetelo, por favor, porque así no, si no te lo crees, no vas a obtener la victoria. Bueno, y el último punto es lo que estoy diciendo. Dios nos da la victoria. Dios nos da o nos dará la victoria. Primera de Corintios 15:57. Perdón que no lo busqué. Ya se los leo. Primera de Corintios 15:57 nos dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotras ya tenemos la victoria, ¿cierto? Tenemos la victoria sobre el pecado. Tenemos la victoria porque el Señor ya nos la ha dado, ¿cierto? Y dice, sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos a Jesús, ¿cierto? Si no tenemos a Jesús, ahí sí, siéntete derrotada, siéntete vencida, siéntete ya muerta, como dice acá, porque el Señor nos levantó de la muerte. Y primera de Juan 5:4, también quiero que lo leamos. Primera de Juan. Primera de Juan 5:4 dice.
Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Por qué logramos esa victoria? Por medio de nuestra fe, ¿sí? Entonces, no debemos desmayar en nuestra fe, porque ahí vamos a obtener la victoria. ¿En la fe en quién? En Jesús. ¿Quién nos da la victoria? Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó, y por eso hoy podemos decir que tenemos la victoria. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia la vamos a ver en la vida de nuestros hijos, pero no desmayemos. Entonces, bueno, esos son los puntos que traía para que oremos. Entonces vamos a escuchar la canción hermosa, pero escuchémosla con inteligencia. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque la batalla es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque podremos ver la victoria, Señor. Porque tú la peleas, Señor. No somos nosotras en nuestras fuerzas, Señor. Eres tú en nosotras, Padre. Tú eres quien está peleando por nosotras. Tú eres quien va delante de nosotras, Señor. Tú eres quien tiene las estrategias especiales y únicas, Señor. Gracias, Padre. Porque así vengan 1000 gigantes contra nosotras, Señor. Vamos a seguir creyendo y confiando, Señor. Y postradas delante de ti, Señor, porque tenemos nuestra fe en el Todopoderoso, en el grande, en el majestuoso, en el único Dios verdadero, Señor. No le estamos pidiendo a ningún ídolo, no estamos delante de ninguna imagen. Estamos delante del único Dios todopoderoso, grande, majestuoso, verdadero. El que nos ha dado la victoria desde ya, porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y se levantó a los 3 días y venció al enemigo que se llama Satanás. Por eso Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas ni la vida de nuestros hijos. Y hoy lo declaramos porque es lo que dice tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta palabra de aliento, por esta palabra de ánimo, Señor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces desmayamos, Señor. Porque muchas veces no vemos las cosas en el momento que queremos verlas y nos desanimamos, Señor. Bajamos la guardia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, porque no vemos las cosas como nosotras las queremos, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestra fe falta muchas veces, Señor. Perdónanos porque bajamos la guardia, Señor, porque decimos, ya no hay nada que hacer, ya está perdido mi hijo en el mundo. Perdónanos porque nuestra fe falta, Señor. Pero hoy queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos alientas cada día, porque tú nos animas y porque hoy nos estás dando palabra de aliento, Señor, para retomar nuestras fuerzas, Señor, porque queremos ver la victoria, porque tú nos das la victoria, porque ya nos diste la victoria, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, porque tú venciste al enemigo, porque tú venciste el pecado, Señor, y porque el pecado no se enseñoreará sobre tus hijos, Señor. Por eso, Padre, te agradecemos, Señor, porque tú tienes palabras de bendición para nuestra vida cada día, Señor. Y hoy decidimos creer, Señor, en ti y todas esas bendiciones que tú tienes para nosotras y nuestras generaciones, Señor.
porque en ti es sí y amén tus promesas, Señor. Y hoy decidimos creer, Señor, que todo lo que tú nos has dicho, que todo lo que tú nos has regalado durante este tiempo es verdad, Señor. Es sí y amén, porque está en tu palabra, Señor. Y hoy no queremos desconfiar de ti, Señor. No queremos desconfiar de tus palabras, Señor, porque ninguna palabra se caerá al suelo, Señor, porque tus palabras son verdaderas, porque tú eres verdad, Señor. Y hoy creemos en ese poder, Señor, sobrenatural, Dios del cielo, porque tú eres el Dios, el único sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque nos escogiste, Señor. Gracias porque nos diste el privilegio de ser madres. Señor, yo te doy gracias por el privilegio que me diste de ser madre de 3 hijos. Dale gracias al Señor por ese privilegio que te dio de ser madre de no sé cuántos hijos, 1, 2, 3, y nómbralos, 4, 5, y nombra a tus hijos. Señor, yo te doy gracias porque me diste el privilegio de ser madre de Dani, de Nana, de Pipe, porque me diste el privilegio de ser la madre de Camilo, aunque no soy su mamá de sangre. Lo amo como mi hijo, Señor. Y gracias porque me diste el privilegio, Señor, de estar viendo mi generación extendida, Señor. Y me diste el privilegio de ver a Pablito, Señor. Y gracias por el privilegio que me vas a dar, Señor, de ver más nietos si tú lo quieres, Señor. Y los que no pueda ver, Señor. Así no lo pueda ver, Señor. Mis generaciones lo verán, Señor. Todos estos hijos, nietos, bisnietos, sirviéndote, amándote y haciendo tu voluntad, Señor. Porque tú les darás la victoria, como nos las darás a cada una de nosotras, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias porque nuestros hijos tienen que vivir su proceso, Padre. Yo te pido perdón por las veces que nos hemos metido, Señor, en el proceso de nuestros hijos, Señor. Yo te pido perdón por las veces que hemos metido la mano, Padre, y no hemos permitido que tú hagas lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacerlo, Señor. Tú conoces a cada uno de nuestros hijos, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces sus pensamientos. Nosotras no. Nosotras dependemos de ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos muestres, para que tu Espíritu Santo nos revele, Señor. Y hemos querido ser como tú, Señor. Hemos metido nuestra mano en el proceso que tú tienes con cada uno de ellos. Y hoy pedimos perdón, Señor, si hemos metido la mano, Padre. Te pedimos que nos hagas mujeres sabias, que tú nos reveles, Señor. Necesitamos estar pegaditas a ti cada día, Señor, para no meter la mano donde no la tenemos que meter, Señor. Para dejar vivir el proceso que tienen que vivir nuestros hijos, Señor. El desierto es importante, Padre. Y tú nos lo mostraste desde el comienzo, Señor. El desierto es importante para crecer. El desierto es importante para fortalecernos. En las pruebas nos fortalecemos, Señor. Y a veces no queremos que nuestros hijos pasen por estas pruebas y no los dejamos fortalecerse. Por eso salen al mundo débiles, debiluchos, y el mundo los atrapa fácilmente.
Señor, permítenos como madres, Señor, dejar que ellos vivan el proceso que tengan que vivir. Señor, muéstranos dónde debemos meter la mano nosotras, Señor. Señor, guíanos, enséñanos, revélanos, Señor, cuándo tenemos que actuar. Mientras tanto, Señor, permítenos seguirlo haciendo en oración, sosteniéndolos en oración, Señor, cada día, ayudándolos en ese proceso que tienen que vivir en oración, dándoles un buen consejo, animándoles a seguir adelante, animándoles a levantarse cuando caigan, dándoles la mano para ayudarlos a levantar, dándoles palabras de afirmación, dándoles palabras de aliento, dándoles palabras de ánimo cuando lo necesiten. Pero Señor, permítenos vivir y que ellos puedan vivir como tú dices, Señor, que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada uno bajo el cielo. Señor, tú tienes planes de bien y no de mal para cada uno de nuestros hijos. Y en esos planes de bien deben pasar un proceso. Gracias, Señor, por el proceso que está viviendo mi hijo. Y dale gracias. Tú sabes qué proceso está viviendo tu hijo en este momento. Dale gracias al Señor por ese proceso que cada uno está viviendo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el proceso que está viviendo Dani como madre. Gracias, Señor, porque tú le estás formando, porque le estás animando, porque la estás sosteniendo, porque le estás mostrando tu grandeza y tu fidelidad. Gracias por el proceso que está viviendo Nanis. Tú conoces su vida, conoces su corazón, conoces sus sueños y sus anhelos, lo que a ella le gustaría vivir, dónde quisiera estar, en qué trabajo desearía estar. Pero gracias por ese proceso que está viviendo, allí donde está, Señor. Y gracias por Pipe, Señor, por Andrés Felipe, Padre. Gracias por el proceso que está viviendo, Señor, de esperar en ti en cuanto a su trabajo, Señor. Señor, forma lo que tengas que formar en él. Señor, utiliza este tiempo, Padre, para mostrarle tu amor, tu bondad, que tú estás con él, que no lo dejas, que no lo desamparas. Señor, gracias por este proceso. Yo no sé tú qué quieres enseñarle, pero enséñale lo que tengas que enseñarle en este proceso que está viviendo, Padre. Señor, hazme una mujer sabia. Pídele a Dios que te haga una madre sabia. Señor, yo, Flavia, no quiero meter las manos en el proceso que tengan que vivir mis hijos, Señor. Permíteme orar por ellos, bendecirlos, guiarles, enseñarles. Lo que tú me muestres, lo que tú me enseñes, lo que tú me reveles. Pero no permitas, Señor, que yo meta la mano donde no la tengo que meter, Señor. Señor, oro porque nuestra fe no falte, Señor, porque no desmayemos, Señor, porque sigamos creyendo como madre, Señor, que tú harás en la vida de nuestros hijos, Señor, que tú obrarás y que tú cumplirás
el propósito que tienes en cada uno de ellos, Señor, porque tú así lo has prometido, Señor, que tú cumplirás el propósito que tienes para cada uno de ellos, Señor. Hoy yo creo, Señor, que tú cumplirás el propósito. Nombra a tu hijo en Dani, en Nana, en Pipe y en cada uno de mis sobrinos, Señor. No importa qué tan perdidos estén, Señor. No importa qué tan embarrados estén. No importa si el barro les llega hasta los ojos, Señor. Tú cumplirás el propósito en cada uno de ellos, Señor, y tú nos darás la victoria, Señor, como madres, por estas oraciones, Señor, porque nosotras estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú tienes para ellos, Señor. No estamos pidiendo nada que esté fuera de tu voluntad, no estamos pidiendo nada que esté fuera de tu palabra, Señor. Por eso estamos seguras, Padre, que tú nos darás la victoria en Cristo Jesús, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos tantas cosas que arrancar, Señor, de la vida de nuestros hijos, Señor, para que tú les des la victoria, para tener esa victoria, Señor. Tú conoces a tus hijos. Pídele al Espíritu Santo en este momento que te revele que tienes que arrancar, que tienes que desarraigar, que tienes que destruir de la vida de tus hijos. Las drogas, el alcohol, el homosexualismo, el lesbianismo, los juegos de video, las mentiras, el no tener a Cristo en su vida, el engaño del enemigo. Espíritu Santo, muéstrales a estas mamitas y muéstrame a mí, Señor, que tenemos que desarraigar de la vida de nuestros hijos lo que esté camuflado por allá, Señor, que nosotras a veces ni siquiera sabemos, ni podemos ver, ni entender. Pero tú sí lo sabes, Espíritu Santo, revélanos, Señor. Muéstranos, Señor, que hay que desarraigar, qué miedo, qué inseguridad. Señor, que está dañando a mi hijo. ¿Qué persona está a su lado que no le conviene? Señor, hoy desarraigamos, hoy destruimos, hoy arrancamos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Cualquier cosa que esté destruyendo la vida de nuestros hijos, Señor. Y sembramos bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Sembramos vida en la vida de nuestros hijos. Tú puedes ser más específica en lo que quieres sembrar en la vida de tu hijo. Pero hoy sembramos bendición, Señor. Sembramos el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, en la vida de nuestros hijos. Señor, tú serás el Señor de mi hijo, de cada uno de ellos, Señor, de mis nietos, de mis generaciones, Señor. Tú serás el Señor por sobre todas las cosas, Padre, porque tú les darás la victoria, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque estamos seguras que tú les darás la victoria, que tú nos darás la victoria, Señor, sobre el pecado. Porque Jesús se levantó de la muerte y hoy vive y nos ha dado su Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por el papel que cada uno tiene en nuestras vidas.
Gracias porque tenemos un Padre maravilloso que nos escucha, que nos enseña, que nos muestra. Gracias, Padre, porque mandaste a Jesús a esta tierra para librarnos del pecado, de la muerte eterna, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque nos dejaste al Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nuestra compañía, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos guía. Gracias, Señor, estamos completos en ti. Gracias por esa bendición tan grande, Señor. Y gracias porque hoy nos dices que tú nos darás la victoria, Señor, porque la batalla es tuya, Señor. Y hoy lo declaramos, Señor. La batalla es tuya, Señor. Y tú no has perdido ninguna batalla ni ninguna guerra, Señor. Por eso hoy declaramos que en Jesucristo tenemos la victoria. Señor, gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.